ocurría cuando se tomaba para cualquier intervalo posible, bueno, la función se decía que tenía límite y el límite era el valor al cual se aproximaba. Vimos también distintas formas, más allá de esa definición conceptual, de cómo calcular o demostrar si este límite existe y cuánto vale, y en qué casos, por el contrario, había que demostrar o probar con un contraejemplo que el límite no existía. Para el caso de no existencia, bastaba con encontrar dos caminos distintos por los cuales el límite diera valores diferentes, y eso ya garantizaba que el límite no existía, porque se sabe que si el límite existe es único y no puede tener distintos valores que dependan de la forma en la que uno se aproxima al punto. Vimos algunos ejemplos y bueno, les había comentado que una forma práctica, por lo menos rápida, si hay sospecha de que el límite no existe, es probar por rectas, sobre todo cuando tenían la forma de cociente de polinomios. En la mayoría de esos casos, por lo general aproximándose con rectas, uno podía rápidamente detectar si el límite dependía de la recta elegida. Y bueno, si todas las rectas probadas tienen el mismo límite, bueno, ahí podría haber una sospecha que el límite sí existe, o que probando con alguna curva de orden superior, una parábola o otra forma, podría llegar a probarse que también tiene un valor distinto. Para el caso de la existencia del límite, bueno, había que demostrarlo mediante algún procedimiento algebraico genérico que no dependa de un camino en particular. Por ejemplo, probando que tenemos una situación de infinitésimo por acotado, o haciendo alguna sustitución que me reemplace las distintas variables del campo escalar por una única variable, y ahí volvemos a tener un caso de límite de análisis 1 de funciones escalares, en las cuales podemos aplicar las técnicas que vieron en análisis 1. ¿Sí? Se podía aplicar teorema del L'Hopital o el límite fundamental seno de x dividido x y todo lo que ya estudiaron en análisis 1. Así que básicamente esa era la forma de evaluar, investigar la existencia o no existencia de los límites. ¿Por qué hago este repaso? Porque vamos a ver rápidamente que la noción de continuidad es prácticamente la misma que en análisis 1, ¿sí? Ahora la vamos a ver formalmente, pero va a ser necesario determinar si el límite existe o no en el punto o en los puntos donde estemos evaluando la continuidad, y luego ver si ese punto, ese límite coincide con la imagen de la función que efectivamente tiene en ese punto. Si eso sucede, bueno, se dice que la función es continua, y si no, será discontinua, y en el caso de ser discontinua, igual que sucedía en análisis 1, habrá una cierta clasificación en discontinuidad evitable, o que se podría de alguna manera definir o redefinir la función para que sí sea continua, o esencial en el caso que no se pudiera. La parte teórica de lo que vamos a ver hoy, voy a compartir pantalla, la van a poder encontrar en el apunte de teórico práctico del profesor Solá. Y si no, si quieren ir un poco más hacia las fuentes, tienen la guía teórica que está en el aula virtual de la cátedra de análisis 2, toda la parte de la unidad 3, límites y continuidad. Sobre el final está la definición y algunos ejemplos de continuidad. Esto estaba en la página. Venía después del límite de funciones vectoriales, acá en la página 25, de aquí en adelante. Si quieren ir a una bibliografía formal, tienen, por ejemplo, el caso del Pita Ruiz de cálculo vectorial en la página 137, límites y continuidad. A partir de ahí tienen la definición de continuidad en un punto, y de ahí en adelante también un par de ejemplos.
Luego en la parte de ejercicios vamos a hacer un par del punto 10, que son básicamente analizar la continuidad en el origen de estos campos escalares. Como verán, los ejemplos son campos escalares en donde la imagen está definida por partes, porque justamente ahí es donde van a tener que evaluar en un caso y en el otro si la función es continua. Y de ahí en adelante también hay distintos tipos de ejercicios que involucran de alguna u otra manera analizar si las funciones son continuas o no. Bueno, por último, en la clase pasada vimos muy rápidamente un ejercicio en donde calculábamos el límite para funciones vectoriales. Les había comentado que en este caso eh, calcular el límite a una función vectorial es equivalente a calcular el límite de cada una de esas componentes que tiene el campo vectorial o función vectorial, según sea el caso que tengan. Es decir, le calculan el límite a cada una de las componentes. Si alguna de esas componentes no existía, bueno, el límite ya no existía, es decir, que para que exista el límite del campo vectorial o la función vectorial, tiene que existir el límite de cada una de sus componentes. Esto se puede demostrar y operativamente lo que tienen que hacer es calcular el límite para cada una de las componentes, pero vamos a demostrar que esto efectivamente es así. Bueno, por lo pronto vamos a ir siguiendo un poco el apunte de Marcos, que es el que tienen a mano para repasar e ir viendo cada uno de los puntos teóricos. Este apunte, digamos, tiene concentrada toda la parte de definiciones y algún ejemplo para entender el tema. Obviamente, si necesitan algún detalle adicional, lo vamos a ir comentando, y si no, tienen también las fuentes teóricas que les comenté anteriormente, donde ahí tienen tal vez un poco más de detalle en algunos casos. Bueno, antes de arrancar, ¿alguna duda, consulta? Dije que No, no. profe, todo bien. Ok, ahí en el chat veo que Andy preguntó si hoy veíamos continuidad. Efectivamente, vamos a ver continuidad de campos escalares y algún ejercicio. Bueno, vamos a definir entonces formalmente continuidad. Fíjense, la definición es prácticamente la misma que en análisis 1. Bueno, extrapolando en nuestro caso para campos escalares. En principio, como siempre, vamos a hablar de campos escalares de R2 en R, pero sepan que este R2 en realidad en términos genéricos es un Rn, ¿no? Puede ser un campo escalar de n componentes. Bueno, ¿cómo es la definición? Partimos de tener un campo escalar, en este caso F, de R2 a R, en nuestro caso, es decir, que los puntos del dominio van a tener esta forma, ¿sí? Pares ordenados, x0 y 0, es un punto genérico interior del dominio, ¿sí? Y bueno, vamos a decir que F es continua en este punto si se cumplen estas tres condiciones. En realidad la primera y la tercera es un poco equivalente, pero formalmente se debería verificar estas tres condiciones. Primero, que efectivamente la función esté definida en ese punto y tenga una imagen, ¿no? Es decir, exista la f de x0 y 0. Por otro lado, tiene que existir el límite. Acá estamos hablando del límite de análisis 2, ¿sí? En donde x e y, o las variables del dominio, van a tender al punto donde estamos calculando, el x0 y 0 en este caso. Ese límite tiene que existir y tiene que ser un valor L. Y la tercera condición, que digo que es un poco, está incluida dentro de la primera, pero lo que se tiene que verificar es que la imagen, que ya dijimos que existía en este punto x0 y 0, tiene que ser coincidente con el valor del límite. Si se dan estas tres condiciones, se dice entonces que la función es continua en ese punto. Si alguna de estas tres no se cumple, obviamente si no está definida no es continua.
si no existe el límite, no es continua. Si existe el límite y está definida, pero no coinciden entre sí numéricamente, bueno, en todos esos casos la función no va a ser continua. En el caso de que no sea continua, podemos clasificar esa discontinuidad en esencial o evitable, de igual manera que en análisis 1, si el límite no existe, la discontinuidad va a ser esencial, porque básicamente no vamos a poder arreglar, digamos, o redefinir la función de manera tal de que ese límite exista sin cambiar sustancialmente la función. Y en el caso que el límite sí exista, pero no coincida con la imagen de la función en ese punto, bueno, ahí sí es una discontinuidad evitable, digamos, y cómo se evita, en realidad, redefiniendo una nueva función se va a parecer mucho a la función original, y lo único que cambia es que vamos a forzar que la imagen de la función en ese punto coincida con el límite. Esa es la forma de salvar esta discontinuidad redefiniendo la función, ¿sí? Recuerden que esto en realidad implica crear una nueva función, no es la misma, porque la función original era discontinua. Pero bueno, se puede redefinir para que esta nueva función sí sea continua. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos para ir aplicando estos casos, más allá de los ejemplos que están acá en el apunte, vamos a ir un poco de el más sencillo hacia los más complicados. Tenemos este caso, el ejercicio 10D. En el ejercicio 10 se pide evaluar la continuidad o no del campo escalar F en el origen específicamente. ¿Qué significa que nos piden evaluar en el origen específicamente? Significa que no tenemos que analizar todos los puntos posibles, sino concentrarnos directamente en, eh, en el punto donde nos están pidiendo. Otros tipos de ejercicios podrían preguntarle que analicen la continuidad en todo el dominio de la función, y en ese caso, bueno, deberían evaluar qué condiciones tiene el dominio de la función para ver cuáles serían los puntos interesantes, digamos, de cálculo. En este grupo de funciones en donde la imagen está partida, digamos, en dos partes, obviamente los puntos de interés van a ser justamente en donde esta imagen cambia de expresión. ¿Sí? Acá lo que vemos es que en este caso este campo escalar f vale 0 en el origen, ¿sí? Y fuera del origen, es decir, cuando x e y no son el 0, 0, para averiguar el valor de la imagen tenemos que usar esta expresión que está acá. Vamos a ver entonces cómo analizaríamos continuidad en este caso. Bueno, primero deberíamos definir un poco mejor esta función, ¿sí? Lo primero siempre es bueno conocer cuál es el dominio. En este caso, vemos que F es un campo que va a tener un dominio y estamos trabajando en R2 a R, ¿no? Es decir, es un campo escalar de dos componentes a una. Los puntos X y me dicen que los tengo que calcular de esta manera. Ahora, un segundo. Voy a poder para que puedan entrar todos, porque si no...
Ahí está, ahí deberían poder entrar. Bueno, les decía, no nos dan explícitamente el dominio de este campo, por lo cual lo tendríamos que inferir nosotros, ¿sí? Y en general lo que se hace normalmente es ver cuál es el dominio más amplio, es decir, todos los puntos x y que podríamos utilizar o en las que la función está definida. En este caso, el único problema que tendríamos sería cuando intentemos calcular este cociente, ¿sí? Lo que no puede pasar es que x cuadrado más y sexta sea igual a 0, y eso obviamente se da cuando x e y son simultáneamente 0, porque los exponentes son pares, así que cuando x por y sea distinto de 0, y eso el único punto de conflicto que tendríamos es el 0, 0, ¿no? Pero en este caso, esta función, digamos, está salvada porque al estar definida por partes me dicen que en el caso particular que cuando x y vale 0, 0, en realidad la imagen de la función es 0 directamente. Así que usamos la expresión de arriba cuando no estamos en el 0, 0, la expresión de abajo cuando estamos en el 0, 0, así que efectivamente el dominio de este campo escalar es todo R2. ¿Sí? Es decir que podríamos evaluar continuidad en todos los puntos del dominio. En este ejercicio en particular nos están pidiendo que lo evaluemos solamente en el 0, 0, pero bueno, ya que estamos lo evaluamos en todos lados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el xy es distinto del 0, 0? ¿Sí? El x0 y 0, o sea, donde estamos calculando. Primero tenemos que calcular el límite, o sea, es el límite cuando x y tiende a un punto que no es el 0, 0, sino que es el x0 y 0. Y en ese caso, ¿qué imagen tendríamos que usar para f? Esto sería el límite cuando el xy tiende al x0 y 0 de, tenemos que usar la imagen de arriba porque no estamos en el 0, 0. El micrófono, por favor. Bueno, ¿y qué opinan de este límite? Si lo evaluamos, ¿qué nos estaría dando? Tendremos que reemplazar x por x0 e y por y0. Y este límite va a dar x0 y0 cubo dividido x0 cuadrado más y0 sexta. Y este es el límite y existe porque estamos en el caso en donde x0 y 0 nunca son el 0, 0. ¿Sí? Así que en todos los puntos del dominio, excepto en el 0, 0, el límite va a existir y va a valer esto. Por otro lado, este sería uno de los puntos. Por otro lado, existe f de x0 y 0, es decir, está definida. ¿Y esto por qué? Vimos que el dominio de la función es todo R2, ¿no? Entonces está definida en todos los puntos. Y por otro lado, ¿cuánto es el valor de f de x0 y 0? Bueno, significa reemplazar en la expresión de la imagen x0 y 0. Ahora, de estas dos, ¿cuál tendríamos que tomar? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Sí? La de abajo. No, no estamos en el 0, 0. No, Ah, si no la estamos, la de arriba. arriba. En este caso azul, digamos, nunca estamos en el 0, 0. Entonces tenemos que tomar la de arriba, con lo cual la imagen de la función en el x0 y 0 va a ser reemplazando, bueno, lo mismo que hicimos en el límite, que fue reemplazar. O Así sea, que, profe, por ahora tomas todos puntos genéricos, ¿no? claro, x0 y 0 es cualquier punto de R2 excepto el 0, 0. Ok. ¿Sí? Porque justo en 0, 0 es donde hay algún problema con este campo, porque ahí cambia la imagen, ¿no? Entonces, cuando te piden calcular la continuidad de la función en todos los puntos de su dominio, ¿sí? Hay que calcularlo en forma genérica y después prestar un poco más de atención en los puntos raros, digamos. En este caso, el punto raro
es donde cambia la imagen, que es en el 0, 0. Hasta ahora, digamos, es muy parecido a análisis 1. Vamos a ver a continuación un ejemplo en donde aparece algo más particular de análisis 2 que no pasaba en análisis 1, pero bueno, el concepto es el mismo. Así que de las tres condiciones para verificar la continuidad vimos que la imagen existe, está definida, la imagen vale para cualquier punto x0 y 0 este número que se podrá calcular y dará algo, y coincide con el límite que también existe, con lo cual decimos que f es continua. Profe, Sí, ¿no habría que fijarse qué pasa cuando la función se acerca a cero pero no es cero? cuando se acerca a... No, porque todavía no estoy analizando en el 0, 0. Estoy analizando en todos los otros puntos. Claro, pero digo cuando tiende a cero ponerle por izquierda o por derecha. Es que no estoy tendiendo a 0, estoy tendiendo a x0 y 0. Sí, sí, en este caso sí, pero ¿no habría que hacerlo? Sí, después ahora lo vamos a hacer. Primero estoy analizando, Pensé que ya era... bueno, de todos los Ya puntos del está. dominio, empiezo por los, entre comillas, fáciles, porque ya sé que no tienen problema. Bueno, entonces concluimos que f es continua en todos estos puntos, x0 y 0, que son todos los puntos de R2 menos el 0, 0, que lo tengo que analizar aparte, porque esta función tiene cosas raras ahí. Profe, ¿y cómo estás tan seguro de que el límite ese se puede resolver y no sea que no existe? Porque vos cuando resolvés un límite tenés que reemplazar los valores a los cuales estás tendiendo en la expresión. Por ejemplo, para no hacer este caso genérico, querés ver cuál es el límite de esta función cuando el x tiende al 2 menos 4. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que reemplazar x por 2 e y por menos 4. Sí. Esto es, cuando x vale 2 por menos 4 al cubo y abajo tengo 2 al cuadrado más menos 4 a la sexta. ¿Sí? Esto no tiene ningún problema, porque abajo tengo la suma de dos números positivos, que nunca me va a dar 0, así que esto va a dar un número. Cualquier valor que yo ponga acá y acá, mientras que no sea en el 0, 0, esto lo voy a poder calcular y me va a dar un número real. Claro, pero esa deducción que sacaste vos de que cualquier otro punto que no sea de 0, 0 no vas a tener problema, es porque viendo el dominio, viste que el único punto que dificulta, o sea, que hace imposible que se haga la función es el 0, 0, ¿no? Si usás la expresión de arriba, tendría problemas en el 0, 0. Ah, ok, después ya. Porque como tenemos un denominador, x e y no pueden ser simultáneamente 0. En este caso, esta función es como que está salvada o redefinida para que también esté definida en el 0, 0. ¿Cuánto vale la imagen de esta función en 0, 0? Vale 0. ¿Sí? Ok. No es que lo pueda calcular con la expresión de arriba, pero a mí me dan esta función y me dicen, en todos los demás puntos, calculalo así, y en el 0, 0 es 0, por enunciado del ejercicio, digamos, por decreto. Así que este límite, digamos, no está indefinido. No tengo problemas, no tengo 0 sobre 0 o cosas raras. Simplemente reemplazo los números, me da un valor y ese valor coincide con la imagen de la función porque fue justamente reemplazar. ¿Sí? Así que en este caso, f es continua en todos los puntos de su dominio que analizamos hasta ahora, que son todos los puntos x y menos en el 0, 0. O sea, ahora vamos a ver qué pasa específicamente en el 0, 0. ¿Sí? Entonces, si el punto de cálculo es el 0, 0, bueno, lo mismo. Tengo que analizar, para analizar la continuidad, los tres ítems. Por un lado, ¿existe f en 0, 0? Es decir, ¿está definida la función en el 0, 0? Tengo que, Sí, tengo que venir a esta definición y efectivamente, si x e y valen 0, 0, la imagen existe y vale 0. O sea que existe, sí existe.
f de x0 y 0, ¿cuánto vale? 0. Bueno, nos resta verificar qué pasa con el límite. Entonces lo que tenemos que calcular es el límite cuando el xy tiende al punto donde estamos calculando, que en este caso es el 0, 0, de f de xy. Y lo que deberíamos verificar es si este límite existe. Si vale 0 es continua, si vale otra cosa no es continua, y si no existe el límite tampoco es continua. Así que antes de poner acá el igual, ¿qué tendríamos que calcular en realidad? Es el límite cuando el xy tiende al 0, 0. Y acá tengo que poner la imagen de la función para ver cómo reemplazo, ¿no? ¿Cuál de las dos voy a usar? La de abajo. No, la de abajo no, porque cuando calculás el límite, te acercás, en este caso, al 0, 0, pero no estás en el 0, 0. Si no estoy en el 0, 0, tengo que usar la imagen de arriba. ¿Sería el entorno restringido? Claro, en el límite siempre es el entorno restringido. Estamos en la zona, en los alrededores del punto de cálculo, pero nunca sobre él. Entonces, en este caso tenemos que usar x y cubo dividido x cuadrado más y sexta. ¿Sí? Y acá es donde se pueden dar los problemas, porque fíjense, en el caso anterior usábamos para calcular el límite la imagen, y la imagen coincidía ya directamente con la expresión que calculábamos para estos puntos. Entonces, obviamente estas dos cosas van a dar iguales siempre. Ahora, como la función cambia justo en este punto, por un lado, la imagen me la dan como que es 0. Y por otro lado, el límite lo tengo que calcular con la otra expresión. Es decir, que para que esto sea continua, la única forma es que este límite existe y de 0. ¿Sí? Y acá donde puede estar el caso en donde puede dar otro valor o puede no existir, etc. ¿Sí? Este límite sí va a dar problemas porque como estamos tendiendo a un punto que no está definido si usamos esta expresión, nos va a quedar el cociente de infinitésimos y bueno, acá habrá que ver justamente cómo lo resolvemos. Bueno, ¿alguna idea de cómo resolver esto? Y podemos intentar acotar una sección de la función. Bueno, o sea, sería ir por infinitésimo por acotado, ¿no? Infinitésimos arriba tenemos, porque tanto x e y tienden al 0, ¿sí? Con lo cual arriba tenemos disponible un infinitésimo. Nos falta el acotado, ¿sí? ¿Qué acotados conocían? Funciones trigonométricas están acotadas, ¿sí? ¿Qué otras dos expresiones están acotadas también? La vimos la clase pasada. Por ejemplo, x al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Fíjense que el denominador siempre va a ser mayor o a lo sumo igual que el numerador, ¿no? Porque arriba y abajo tienen x al cuadrado y abajo le están sumando algo más. O sea que esto está acotado entre 0 y 1. Y otro posible acotado, ¿cuál era? Era algo parecido, pero con la raíz abajo. Y esto iba a estar acotado entre más menos 1, ¿no? Bueno, y obviamente todas sus variantes, ¿no? Si en lugar de x aparece y, es lo mismo. ¿Sí? O sí. Profe, Sí. una pregunta. ¿Por qué el segundo caso estaría acotado en -1 y 1? No lo estaría viendo yo. Esto se demostraba. El tema es que como arriba la x no está al cuadrado, ¿sí? La x puede ser positiva y negativa, pero la raíz siempre va a ser positiva, ¿sí? Entonces cuando x es negativo, ahí estás del lado del -1.
Esto siempre para demostrar una acotación de este estilo, vos partías diciendo que x cuadrado es igual a x al cuadrado, ¿sí? Ahora si le sumo algo más en un extremo, esto ahora va a ser mayor igual, ¿sí? Y después lo que podías hacer era dividir todo por x cuadrado más y cuadrado, que es un número positivo, entonces no te cambia la desigualdad. Y x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado es 1, pero estos son un cociente de números todos positivos, así que esto también va a ser mayor o igual que 0, te queda la desigualdad arriba, ¿sí? Y antes de hacer eso, lo que puedes hacer también es calcular la raíz cuadrada. Si calculas la raíz cuadrada miembro a miembro, arriba te queda la raíz cuadrada de x al cuadrado, abajo te queda la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, menor o igual a la raíz cuadrada de 1, que es 1, ¿sí? Y raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿qué es? Módulo de X. Claro, módulo de x. Y módulo de x lo puedes abrir en la parte positiva y la parte negativa y terminas ahí. Ok, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, estos eran los acotados que tenemos a mano. Obviamente después también todas las funciones trigonométricas seno y coseno están acotadas, ¿sí? Combinaciones de ellas también. En este caso no tenemos seno y coseno. ¿Tenemos alguna forma de algebraicamente llevar esta expresión a esto que vemos acá? No. Sí, podríamos pensar que i al cubo y a la sexta, o sea, i a la sexta es i al cubo al cuadrado. Sí. Pero nos quedaría multiplicando acá una i, ¿no? Podríamos sacar para afuera, hacer factor común en el denominador un x por i a la 3, x i a la 3 por, y entre paréntesis, un x más i a la 2. No, A ver si los interpreto. Factor común en el denominador. sí, no, pero Si yo pongo i al cubo acá, Pero no dijo, lo que el compañero dijo antes no está bien. Si hacemos sustitución de i al cubo equivalente a un z, por ejemplo. un Entonces, momento, vamos ahí, por paso. Vamos por ok. paso. Si hacen esto, acá abajo les va a aparecer un i al cubo, ¿no? claro, sí, se complicaría más las cosas. Así que esto no va. La otra opción es, me dijeron z igual, Ahí al cubo, por ejemplo, por sustitución. i al cubo. ¿Sí? Con lo cual les queda x al cuadrado más Z al cuadrado. z al cuadrado. Y arriba, X por Z. x por z. Bueno, abajo tenemos x cuadrado más z cuadrado, o sea que estaríamos en este caso más o menos. El problema es que necesitamos un cuadrado arriba. ¿Sí? Y no lo tenemos. En vez de ZX. No, pero tengo que reemplazarla ahí. Profe, arriba poner i por i cuadrado. Y ya está. ¿No? No, pero no puedo tener x y z, tengo que tener x e y No, o no, pero me refiero como, o sea, como la función la tenés al principio, arriba te queda x por i cuadrado. x por i Por i al cuadrado, cuadrado. claro. ¿Y qué hago con la z? No, pero sin la z, sin hacer reemplazo, sustitución. Y disculpe, Otro caso sería x y cuadrado, la y la dejo afuera, y abajo ¿qué? X a la 2 más i a la 6. Y pero necesito un i al cuadrado. No, es por caminos. Bueno, estamos pensando libremente. A ver, tratar de llevarlo a esta forma se está complicando. La otra alternativa es que de alguna manera demuestren que esta función está acotada, ¿no? Probemos por caminos. A ver, acá sugirieron probar por caminos.
¿cuáles son los caminos más fáciles de probar? X Y igual a igual Y. a X y igual a menos X. Claro, rectas, ¿sí? Rectas en general, ¿de qué manera lo podemos hacer? Y igual a mx, ¿no? Estas son todas las rectas que pasan por el origen, bueno, salvo la vertical. Todas las rectas de pendiente m. Si hacemos este reemplazo, ¿cómo queda la expresión del campo? X por m cubo x cubo, ¿no? Dividido, y abajo x cuadrado más m sexta x sexta, ¿no? Sí. Bien. Y ahora, ¿qué podemos simplificar? Podemos simplificar hasta un x cuadrado, que es el que tenemos acá abajo. Claro. Así que esto, ¿cómo va a quedar? Esto va a quedar, si divido todo por x al cuadrado, me va a quedar arriba un x al cuadrado, una m al cubo, y abajo me va a quedar un 1 más m sexta x cuarta, ¿no? Sí. Sí. Bien, y cuando x tienda a 0, arriba va a tender a 0, ¿no? Profe, Sí. ¿por qué te quedó así el denominador? No entendí. ¿En qué parte? ¿En la segunda parte o la primera? La segunda parte. Acá lo que hicimos fue, si querés, multiplicar por x a la menos 2 o dividir por x al cuadrado. Ah, ok, ok. Gracias. ¿Esto por qué? Porque en el paso anterior, esto también sigue tendiendo a 0 arriba y tiende a 0 abajo, ¿no? Porque cuando x tiende a 0, seguimos indeterminados, digamos. Cuando tenían este tipo de indeterminación, la gracia era que de alguna manera puedan simplificar en algún lado la x para que arriba o abajo les dé un número en lugar de un infinitésimo. Ok, gracias. Entonces, en este caso, bueno, si dividimos por x al cuadrado, arriba teníamos una x cuarta, me va a quedar una x al cuadrado, y abajo teníamos x cuadrado que queda 1 y una x sexta que queda x cuarta. O sea que el denominador ahora, ¿qué tiende? A 1. Denominador tiende a 1. O sea que este cociente, ¿a qué tiende? A 0. 0. A 0, ¿no? Porque tenemos infinitésimo en el numerador, 1 en el denominador. ¿Qué significa esto? Que si probamos por cualquier recta, el límite va a dar 0. ¿Qué podemos concluir con esto? Que es continua porque coincide con la función. No, no podemos concluir nada porque solo probamos. Tenemos que probar por curva. Que no existe el límite. Habría que probar Solo otro probamos camino. rectas. Probar por curva. Probamos todas las rectas, salvo la vertical, y el límite nos da 0. A lo sumo lo que podemos decir es que si este límite existe, va a valer 0. Claro. ¿Sí? Bueno, yo les había comentado, cuando tienen cociente de polinomios, una forma rápida de darse cuenta es ver los grados. En este caso, el grado del numerador es 4, porque tenemos x por y al cubo, ¿no? O sea, tenemos algo que se acerca a 0 a la cuarta. Y abajo tenemos x a la sexta, y a la sexta, el del mayor grado, ¿sí? O sea que él se acerca a la sexta y tenemos x al cuadrado se acerca al cuadrado, ¿sí? O sea que a medida que nos acercamos a 0, esta y a la sexta se va a hacer 0 más rápido que todo, pero después el numerador se va a ir acercando a 0 más rápido que el denominador, que fue justamente lo que pasó, ¿sí? Si alguna vez agarraron la calculadora y elevaron a una potencia, un número 0, algo, ¿sí? Cada vez le iba dando más chico, ¿no? Bueno, entonces esto lo que le quiero decir es que una forma rápida de ver esto es que si el exponente equivalente del numerador es mayor que el del denominador, que en este caso sería 2, ¿sí? Por cualquier recta que prueben, les iba a dar 0. ¿Por qué tomamos que el exponente mayor del denominador es 2 y no el 6? El exponente mayor del término que
que esté solo, digamos, este i a la sexta se va acercando a 0 cada vez más rápido, ¿sí? Y el término que va a pesar más va a ser el x al cuadrado. O sea, el denominador, el exponente del denominador, digamos, es 2, el del numerador es 4, es mayor el exponente del numerador, ¿sí? Y por eso termina dando 0. Profe, 4 si sumás el exponente de la X con el de la Y, ¿no? No se suma, porque acá, justamente, si estuviera multiplicado, sí, sería 8, pero en este caso está sumado. Claro, pero no, me refería en el numerador, que decís que el exponente es 4. No, en el numerador, claro, como está multiplicado, vos te acercás a 0 al cubo por la y a la primera con la x, ¿sí? Si la y fuera una x, esto sería x por x al cubo, entonces te queda x a la cuarta. Digamos. Esa es la idea. O sea que en ese Sigo- caso se acercaría más rápido al 0 en el numerador que en el X al cuadrado sería. Claro, es Ok. una regla práctica para cuando tenés cocientes de polinomios, ¿sí? Ya sabes que por más que pruebes por rectas, te va a dar 0. Así que acá hay que pensar en probar por otra cosa. sigo igual sin entender, profe, por qué desdichamos el i a la sexta. ¿Por qué tiene un peso, por qué no pesa para el cociente? Porque si vos haces, por ejemplo, 0,01 al cuadrado y 0,01 a la sexta, ¿sí? El que es a la sexta te va a dar un número más pequeño, porque multiplicás más veces por un número menor que 1, entonces se te van agregando ceros, si querés verlo numéricamente. Entonces, cuando haces esta suma, en realidad este es el término que más te contribuye en el denominador, el que tiene el menor exponente. Ah, claro, y al sumar no podemos decir que el denominador se acerca más a 0. Porque No, si tuviera la i sexta sola, en esencia sí claro. es lo que más Si se está tuvieras, acercando a 0. si tuvieras la i sexta sola, como el denominador se aproxima a 0 más rápido, digamos, esto va a ser infinito. Infinito, sí. Ok. Es una regla práctica para, ojo, ir viendo por dónde puede estar la solución del límite. Obviamente después hay que hacer bien la expresión, ¿no? Bueno, así que si las rectas fallan, habría que probar otra curva para ver si... Profe, tengo una última duda, perdón, que te vuelvo a interrumpir. Sí, dale. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, en el numerador, en vez de tener una multiplicación, tenés una suma, por ejemplo? En Lo ese mismo. caso, se iría al infinito porque lo de abajo es más grande, porque sería como el mismo caso, pero en realidad está elevado a exponentes mayores, ¿no? O sea, si tuvieras así, Claro, exacto, eso mismo. claro, acá tenés el exponente equivalente del numerador es 1 y abajo es 2. ¿Sí? Así que cuando esto tiende al 0, 0, fíjate que te quedaría como un x sobre x al cuadrado, eso se simplifica en 1 sobre x y eso diverge. Perfecto. Muchas gracias, profe, era para sacarme esa duda nada más. Dale. De vuelta, es una regla práctica para ir viendo rápidamente hacia dónde puede tender este límite, después hay que demostrarlo. Esto es para que no pierdan tiempo probando por distintas rectas, porque todas le van a dar 0. Una alternativa cuando no pueden llevar a infinitésimo por acotado o no pueden pasarlo a una única variable y todos los caminos que probaron les da lo mismo, ¿sí? Es intentar forzar de alguna manera que el numerador y el denominador queden con el mismo exponente. ¿Cómo sería en este caso? Tenemos que encontrar algo que no sea y mx, sino que se le debería agregar algún exponente para que esto suceda. Puedo tomar raíz cúbica de todo. Por ejemplo, a ver, si tomamos y igual a m al cubo, x al cubo, decís, a ver, no, lo que necesitamos es subirle el exponente a la x, ¿no? Al revés, i al cubo es igual a mx. Bueno, entonces, digamos, x es igual a m y al cubo, ¿no?
para hacer el reemplazo, x igual a mi al cubo. Si hacemos esto, ¿cómo queda la expresión? ¿No sería más fácil hacer i al cubo igual a x? Si hacemos y al cubo igual a x, estamos aproximándonos por una única curva. Si justo esa curva llega a dar 0, estamos en la misma que antes. Al agregarle esta m, estamos probando todas las parábolas cúbicas en este caso. Y si el resultado depende de m, significa que cambiando el m, o sea, cambiando la curva, me da distintos valores el límite. Hubiera pasado lo mismo en el caso anterior. Profe, Sí. pero ¿no era que este método de los caminos era para probar la no existencia de los límites, no la existencia? Por eso, si el resultado de esto me da que el límite es en función de m, significa que si yo elijo, por ejemplo, la curva x igual a y al cubo y elijo otra curva x igual a 2y al cubo, son dos curvas distintas, el resultado me da distinto, entonces el límite no existe. ¿Sí? Hasta ahora lo que vimos es que por todas las rectas el límite me da 0, así que no puedo garantizar que exista todavía. Vamos a probar estas curvas. Si uso estas curvas, en donde hay x tengo que escribir mi cubo, entonces en el numerador, ¿qué me va a quedar? M y sexta. Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? M cuadrado y sexta más y sexta, ¿no? Sí. Y acá puedo hacer ¿qué? Que era justamente lo que forzamos. Factor común abajo en el denominador. Sí, dividir todo por y sexta para que desaparezca y me va a quedar m cuadrado más 1. Es decir, si yo calculo el límite cuando y tiende a 0, acercándome por estas parábolas cúbicas, el resultado del límite va a ser esta expresión que depende de m. Es decir, si yo elijo dos curvas distintas, ¿cómo son estas curvas? Es una parábola cúbica, pero en el eje, como si fuera una función en el eje y, ¿no? Sería algo así. Esto, por ejemplo, sería con m igual 1. Y si toman m igual 2, podría dar algo que está así. ¿Qué significa? Que si venimos por estas curvas y nos acercamos al punto de cálculo, que eso es una cosa que tienen que verificar, ¿no? Que las curvas pasen, se acerquen al punto de cálculo, que en este caso era el 0, 0. Si nos acercamos por esas curvas, el límite va a dar esto. Si nos acercamos por m igual 2, el límite, ¿cuánto va a ser? Sería 2 dividido 5, ¿no? 2/5. Si nos acercamos por la otra curva, donde m vale 1, sería 1/2. ¿Sí? Estos dos límites no son iguales, y además tampoco son iguales a 0, que eran los límites que habían dado por rectas. ¿Sí? Distintas rectas. Con lo cual ya ahora sí podemos efectivamente decir qué cosa. Que no hay continuidad. El límite no existe y por lo tanto no es continuo. Exacto. Esto no existe. Por lo tanto, f no es continua en 0, 0. Lo mismo que en análisis 1, no se olviden, lo que no es continuo es la función y es en este punto específicamente. ¿Sí? No, f no es continua en el 0, 0. Perdón, profe, ¿podrías repetir esta última parte? ¿Por qué no es continua en 0, 0? Se tenían que cumplir por definición los 3 puntos. Tenía que existir la imagen
esa imagen tiene que ser un cierto valor que coincida con el valor del límite. En este caso la función tiene imagen, existe, porque según esta definición el dominio es todo R2, es decir, todos los puntos posibles tienen una imagen. La imagen en el 0, 0, ¿cuánto vale? Según esto, tengo que venir acá, si xy es igual al 0, 0, la imagen de la función es 0. Los primeros dos puntos, digamos, están chequeados. El tercer ítem para definir si la función era continua o no, era calcular el límite, y si ese límite existe, tiene que ser igual a la imagen de la función en el punto, que era 0. Ah, ok. Intentamos calcular el límite de distintas maneras, terminamos calculando el límite por acercándonos por parábolas cúbicas, y vimos que según la parábola cúbica que elijan, les daba distintos valores del límite, y además también difiere si lo calculaban por rectas. Con lo cual, bueno, el límite no existe. Si el límite no existe, bueno, ya definitivamente no es continua. Y además, esta discontinuidad, ¿de qué tipo es? Esencial. Esencial. Es decir, no hay manera de redefinir esta función tal que sea continua, ¿sí? Si este límite hubiera existido y hubiera dado 3, por ejemplo, lo tendríamos que haber demostrado, por ejemplo, por infinitésimo por acotado o de alguna otra manera. La forma de redefinir un nuevo campo escalar que sí sea continuo sería forzar en que la imagen, en lugar de ser 0, sea 3. Entonces, esa sería la forma de hacer que sea continua, efectivamente. Bueno, veamos por qué no era continua y por qué no existe el límite en este campo escalar, ¿sí? ¿Cómo era la imagen? Era x por y al cubo. Todo esto dividido x al cuadrado más y a la sexta. Bueno, esta es la gráfica del campo escalar, ¿sí? Fíjense que en todos los puntos x y la superficie, ¿cómo es? A ver si puedo sacar mostrar el plano. Esta es la superficie. ¿Cómo es la superficie fuera del 0, 0? ¿Sí? Es continua, no tiene ningún salto, ni quiebre, ni rasgadura, ni agujero, nada. Eso ya lo vimos. Y el problema, ¿dónde está? En el 0, 0. Entonces, hacemos ahí un zoom en el 0, 0. Fíjense el comportamiento de este campo en el 0, 0. Ahí empieza a hacer cosas raras. La superficie está toda rota, ¿sí? Y vemos que según de qué manera nos acerquemos al 0, 0, y por ejemplo, si vienen por acá arriba, parece que la función tiende a, no sé, 0,5. Si vienen por acá abajo, tiende a menos 0,5. Y según de qué manera se acerquen, va a tener distintos valores, el límite. Bueno, esto es para verlo gráficamente qué es lo que está pasando. Es como una especie de, si agarran un papel y lo aprietan en un punto para arriba y para abajo, la única manera de que puedan hacer eso es rompiéndolo. Por eso no existe el límite en este caso. Profe, Sí. yo no entendí cómo sabe uno que tiene que hacer caminos por parábolas cúbicas. Para calcular el límite, bueno, primero, si no puedes llevarlo a la forma de infinitésimo por acotado, se te están acabando las herramientas para demostrar que sí
existe el límite. Así que ahí ya deberías sospechar que el límite no va a existir. Obviamente, antes que todo eso, primero tenés que reemplazar y fijarte si el valor lo podés calcular o no. En este caso tenés cociente de infinitésimo, así que no. Otro tema, no tenés forma de sacar algún factor común, diferencia de cuadrados o alguna manipulación algebraica que vos puedas simplificar la expresión, ¿sí? Fíjate, si acá dividís por x, se te va de arriba, pero te aparece un x dividiendo la y. Si dividís por x al cubo, se te va de arriba, pero te queda dividiendo a la x al cuadrado. No podés hacer diferencia de cuadrados, ¿sí? Así que todo eso son indicaciones que no vas a poder, con las herramientas que tenés, demostrar que esta función tiene límite o que el límite existe. Así que, bueno, primera intuición, tratar de demostrar que no existe. Para demostrar que no existe, tenés que elegir o encontrar dos caminos tales que te den un límite distinto. Lo fácil que uno hace primero es probar por rectas. Si vos hubieras probado por distintos valores de rectas, igual a x, igual a menos x, igual a 3x, todas te iban a dar 0. Así que no te da mucha información. Ahora, ¿cómo saber qué probar? Si todo apunta a que esto no va a existir, lo que podés hacer es forzar a que se produzca alguna simplificación. Es decir, te tenés que armar una curva que pase por el punto de cálculo, en este caso el 0, 0. La curva puede ser la que se te ocurra. Y la idea es que esa curva, al reemplazarla en la imagen del límite, haga que se te equiparen los exponentes para que vos después puedas simplificar y evitar el infinitésimo sobre infinitésimo. ¿Sí? Si lo podés ver acá en este ejemplo, fíjate que en el denominador tenés algo a la sexta, en el numerador tenés al cubo, así que si de alguna manera conseguís que te aparezca otro cubo acá, te quedaría una sexta, así que eso ya te da un indicio que deberías probar algo del estilo en donde a la x la reemplazás por y al cubo. Es medio prueba y error, es medio experiencia de hacer unos cuantos ejercicios y más o menos después ya van a ser todos iguales. Sí, sí, gracias. Ya entendí. Bueno, así que en definitiva en este caso el ejercicio pedía analizar continuidad solamente en el 0, 0, pero ya que estamos probamos continuidad en todos los puntos de este campo escalar. ¿Sí? Fuera del 0, 0, f es continua. En el 0, 0, como no existe límite, es discontinua y tiene una discontinuidad del tipo esencial, es decir, no se puede evitar, no se puede redefinir. Bueno, este, digamos, es el caso típico, pero a la vez sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque había un único punto problemático, el 0, 0. Pero tenemos otros casos en donde los puntos problemáticos no son uno solo, sino que pueden ser varios. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el caso E. En el caso E, vamos a escribir el dominio. Bueno, también tenemos un f de R2 a R. ¿Quién es el dominio de f? Todo R2. Todo R2, porque, bueno, justamente esta función está armada de manera tal que
Si y no es igual a 2x, que justamente es el problema que tenemos acá en el denominador, usamos la expresión de arriba, y si efectivamente y es igual a 2x, usamos la expresión de abajo. Así que el dominio es todo R2. Ahora, la imagen, o sea, la expresión con la cual usamos para calcular la imagen, cambia no solamente en un punto, no solo en el 0, 0, sino en todos estos puntos, todos los puntos en donde y sea igual a 2x. ¿Y eso qué es? Una recta. Una recta en el plano XY. ¿Sí? Esta recta sería, por ejemplo, así. En todos los puntos de este dominio hay que usar la expresión esta que tenemos acá, la verde. En el resto de los puntos del dominio, que serían básicamente todos estos, porque era todo R2, ahí tenemos que usar la expresión azul. ¿Sí? ¿Y dónde es, en este caso, nuestro punto de interés? ¿Dónde queremos calcular si la función es continua o no? En el 0, 0. En el 0, 0 dice la consigna. Sí. Ah, Todo ok. lo ejercicio 10 es en el 0, 0. Ah, Entonces ahora hay que tener cuidado porque vamos a tener que calcular un límite acercándonos por la parte azul y un límite acercándonos al 0, 0 por la parte verde. ¿Sí? Acá el problema lo tenemos que como lo que está separado, la expresión de la imagen, no es en un solo punto, sino que es, en este caso, en todos estos puntos, para calcular el límite total, tendremos que tener en cuenta eso. Lo mismo si quisiéramos calcular el límite en cualquier otro punto que esté justo sobre la línea, esta recta verde. Bueno, entonces probemos la continuidad. Primero, ¿existe f en el 0, 0? sí. Sí existe. ¿Qué expresión tendríamos que usar para 1 calcularla? menos x menos y. La verde. O sea que esto sería 1 menos 0 menos 0. O sea, la imagen de f existe y vale 1. Bueno, hicimos los dos chequeos en un solo ítem. ¿Qué tenemos que probar a continuación? Que el límite, cuando el xy tienda al 0, 0, que es nuestro punto de interés, de f de xy, valga tanto. Tenemos que ver si ese límite existe, y si existe, debería ser 1 para que la función sea continua. Bueno, ahora este límite no lo podemos calcular así alegremente, como hacíamos antes, sino que vamos a tener dos casos. Si nos acercamos por la parte del dominio azul, es el límite cuando el xy tiende al 0, 0. Y si nos acercamos por la parte azul, ¿cuál es la imagen? Dado por la ecuación azul. Y La ecuación azul, que sería y cuadrado menos 4x al cuadrado dividido y menos 2x. Con esto cubrimos todos los posibles acercamientos al 0, 0, viniendo por caminos que se acercan al 0, 0, digamos, por ejemplo, así, por acá. Después, por otro lado, tenemos que, pero eso nos elimina acercándonos por esta recta, ¿no? Para calcular el límite que nos falta, tenemos que calcular el límite viniendo por específicamente esta otra recta. Bueno, ¿cuánto da este límite? Primero, x e y tienden al 0, 0. Si reemplazan el 0, 0 acá, les queda cociente de infinitésimos. Tenemos problemas.
Analicemos los exponentes rápidamente. ¿Cuál sería el exponente que pesa en el numerador? Un cuadrado, ¿no? 2. Y en el denominador, 1. Así que el numerador se va a acercar a 0 más rápido que el denominador. ¿Sí? Así que si probamos, esto en principio tendería a 0 por recta, ¿no? ¿No se le puede hacer la diferencia de cuadrados, profe? Bueno, claro, como esto no tiene forma de infinitésimo por acotado, eso tampoco lo podemos usar, pero hay ahí una especie de diferencia de cuadrados, así que este y al cuadrado menos 4x al cuadrado dividido y menos 2x, si hacemos diferencia de cuadrados, ¿cómo queda? Por un lado me queda y menos... ¿Menos qué? 2x. Bien, 2x. Y el otro término, y más 2x. Y en el denominador, y menos 2x. Y esto podemos simplificar la expresión porque y no es 2x, porque estamos en la parte azul, y la parte azul y no es 2x. Así que esto como queda, esto queda y más 2x. Y si ahora reemplazo x e y por 0, ¿esto a qué tiende? A 0. A 0. Así que hicimos una manipulación algebraica y no nos acercamos por ningún camino en particular, así que este límite efectivamente existe y da 0. Es decir, el límite rojo, que es el límite de toda la función, la parte azul, es decir, acercándonos por el dominio azul, vale 0. Tendríamos que calcular ahora el límite por la parte específicamente de la expresión verde. Para que este límite exista, este límite tendría que dar 0, ¿no? Si da otra cosa, no va a existir. Así que esto sería el límite. Fíjense que es el mismo límite. Cuando x... Pero igual, profe, ¿no es ya distinto de 1? ¿Viste que f de 0, 0 es 1? Sí. ¿Y ya con eso no es continuo? Justamente lo dije. Si este límite existe, el límite de la función existe, va a tener que forzosamente ser 0. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora es, bueno, ya sabemos, como decir, okay, que no es continua. ¿Sí? Vamos a ver si es esencial o evitable. Bueno, ahora nos acercamos por la parte verde, pero en este caso, si nos acercamos por la parte verde, y es igual a 2x. Si y es igual a 2x, ¿qué expresión tenemos que usar? 1 menos x. 1 menos... No. X menos. ¿Cuánto? 1 menos x menos y. Menos 3x. ¿Por qué menos 3x? Ah, ¿ya reemplazaste directamente? Sí. O sea, menos x menos 2x. Menos x menos y. Bueno, y obviamente, sí, acá ya sabemos que nos estamos acercando por y igual a 2x. De todas maneras, como x e y tienden a 0, 0, esto directamente queda 1. 1. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Límite por camino verde me da 1. Límite por todos los posibles caminos en la zona azul me da 0. Ambos límites existen. Ahora no son iguales. Con lo cual, ¿qué pasa con el límite de esta función? No existe. No existe el límite. Como no existe el límite, ¿qué podemos decir? Que es una discontinuidad
Esencial, el 0,0. Es discontinua en 0, 0. Tipo esencial. Bueno, ¿se entendió la idea? Sí. Profe, Sí. entonces quiere decir que cuando por así decirlo, los puntos problemáticos son más de uno, tenés que ver como que todos los caminos para, bueno, en este caso el 0,0, ¿no? Porque te lo pedía. Sí. Claro, porque en el otro, en el D, como era un punto, no teníamos que ver como todos los caminos, sino que todos los caminos, pero ahí como todas las rectas y después también hizo el cubo. Sí. O sea, como que acá, al ser varios puntos, ya te lo estaban dando ahí y con hacer límite de en este caso, las dos ecuaciones, Sí, ya estaba. en el caso anterior teníamos que calcular el límite y el límite era una única expresión, porque el dominio estaba separado solo en un punto. ¿Sí? Ahora, ese límite implicaba ir por distintos caminos. Bueno, cada límite tiene su particularidad de cómo calcularlo. En este caso, adicionalmente, esto sí se aparta un poco de lo que veían en análisis 1, porque en análisis 1, a lo sumo, el corte en el dominio lo podían hacer en un punto solo en la recta. Acá, como estamos en el plano, ¿sí? Hay regiones en donde la imagen tiene una forma o la imagen tiene otra forma. En este Claro, caso, porque lo que decía yo es que en el ejercicio anterior, en el D, vos tenías que sacar varios caminos, pero de una ecuación que te daba la función, el F, y en sí. en el E, ya los dos caminos posibles ya te lo está dando ahí la definición de la F. En este caso particular, porque la separación es una recta, que la recta es un camino. Ahora, lo que podría haber pasado, que algunos ejercicios van a ser así, es que tu dominio esté separado en regiones, no explícitamente por una recta. Puede ser que vos tengas algo así, que en esta zona la F sea, no sé, x al cuadrado y. Y en la zona de abajo, en toda esta parte del dominio, la F sea otra expresión. ¿Sí? Acá los puntos de conflicto son justamente todos los que quedan en la separación entre estas dos imágenes. ¿Sí? Y si a vos te piden analizar la continuidad en este punto particular, bueno, tendrás que calcular el límite acercándote a ese punto por la zona roja y al límite acercándote a ese punto por la zona azul. Y acá la zona azul son todas las curvas posibles y la zona roja son también todas las curvas posibles. No estás limitado a una recta como en el caso anterior. En el caso Claro. anterior, la zona, bueno, ya era una recta, así que ahí no tenés muchas formas de cómo acercarte. Tiene que ser sí o sí por esa recta. Claro, claro. Gracias. De nada. Bueno, tienen el resto de los ejercicios para analizar continuidad. Fíjense que la mayoría es en un punto o a lo sumo en alguna recta. ¿Sí? Así que van a ser bastante parecidos a los que estuvimos viendo acá. Bueno, en el ejercicio 11 les pide que analicen la posibilidad de redefinir la función extendiendo su dominio por continuidad. Esto también es similar a lo que sucedía en análisis 1. ¿Sí? Fíjense en el caso A, el dominio son todo R2 menos el 0, 0, porque acá el 0, 0 está en el denominador. ¿Sí? Y en realidad lo que le está preguntando, bueno, es calcular la continuidad en ese punto, que es el punto
problemático. Si el límite existe, redefinir la función, y si el límite no existe, bueno, es esencial y no se puede redefinir. Profe, ¿la coma qué sería en ese caso? La coma, bueno, según la notación que usa la guía, la coma separa las componentes de las funciones vectoriales. ¿Sí? O sea, esto sería, porque aparte fíjate que acá te lo están marcando, esto es un campo escalar que va de R2 a R, o sea, sería f de xy. Acá me parece que lo que se olvidaron es el cuadrado en el R. Porque la imagen tiene una componente x cuadrado y otra componente xy cuadrado. ¿Pero eso no es un cociente, lo que tenés ahí? Sí, después es un cociente. Pará, lo vamos a hacer así. Les queda claro. Esto en realidad, si lo escriben bien, debería ser f vectorial. Fíjate que además le ponen el techito. Perdón. F de xy es x cuadrado, xy cuadrado. Todo esto dividido x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Esto es un vector, tiene dos componentes. Componente 1, componente 2. O sea que esto en realidad no es esto, sino que es f, es un campo vectorial. Su dominio es R2 menos el 0, 0 y va a R2. Para analizar continuidad en este caso, bueno, les había comentado, en el caso de las funciones o campos vectoriales, analizar el límite es analizar el límite de cada una de las componentes. ¿Sí? La componente 1, en este caso, sería este campo escalar, x al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y la segunda componente sería este otro campo escalar, x y al cuadrado dividido x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí lo que tienen que ver es específicamente qué sucede con cada una de esas dos componentes. Consulta. Sí, Para que sea continua, ambas tienen que ser continuas. claro. Ok. Todo lo que sea vectorial, en realidad es una forma de condensar la notación en un solo objeto, pero es como si tuvieras en realidad dos campos escalares, ¿no? Entonces, Ok. Sí. le aplicas todo a cada una de las componentes. Genial. Gracias. De nada. Bueno, ¿pueden visualizar rápidamente qué va a estar pasando cuando intenten calcular estos límites? En ambas tenés el infinitésimo. El acotado. Funciones acotadas. Sí. Esta parte está acotada y al multiplicarlo por el infinitésimo, este límite va a tender a 0. Y todo esto está acotado, pero no tengo el infinitésimo que me lo haga tender a 0. Así que tiene 1. O sea, va a ser 1. No, nunca suman si no están seguros. Esto está acotado, pero puede ser cualquier valor entre 0 y 1. Claro. Entonces no existe el límite. Bueno, está bien. Si no es 1, puede ser que no exista, pero hay que demostrarlo. Fíjense, si analizan rápidamente los exponentes, arriba tenemos al cuadrado, abajo tenemos al cuadrado, es el mismo, así que si ustedes hacen un reemplazo por rectas, van a poder tener todo x al cuadrado arriba y abajo, se va a simplificar y esto va a depender del camino que elijan, o sea, de la recta. Así que este límite no va a existir.
Como no existe el límite de una de las componentes, no existe el límite de todo el campo vectorial. Si no existe el límite de todo el campo vectorial, es discontinuidad esencial y no se puede redefinir. Profe, no existe porque está agotado, ¿no? Y no sabes que, digamos, va a ir oscilando, ¿no? No que esté acotado no implica necesariamente que va a oscilar como si fuera una función senoidal. Significa que el valor de esta expresión, vos tenés certeza que está entre 0 y 1. Ahora, puede ser que esté siempre en 0,5 exacto. Entonces, el límite existe. ¿Sí? Ok. A priori esto está simplemente acotado. Si querés ver si existe, si tiende a distintos valores o no, tenés que buscar calcularlo por dos curvas. Por la forma en la que tiene esta expresión, como tiene el mismo exponente de arriba y abajo, si te acercás por rectas, ¿sí? Cualquier reemplazo que hagas y igual a m por x, como tiene el mismo exponente, cambias una letra por la otra con el mismo exponente y te queda todo x o todo y, y ahí podés simplificar y va a depender todo de m y te va a dar que no existe el límite. Ok, gracias. De nada. Bueno, yo ya estoy, Fede. Yo no sé si vos te querés redondear una idea, ¿no? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? No, bueno, vimos continuidad. Yo en la clase anterior, al curso de los miércoles, les había comentado que en el caso de campos y funciones vectoriales lo tenían que calcular para cada una de las componentes, pero no demostré lo que está en la punta. Está bien, está bien, está bien. Yo está bien, no hay problema. Bueno, no sé ¿Querés seguir si... vos? Bueno, yo voy a dar un poquito de límites de función vectorial, pero para que me acomode un poquito, vamos a hacer un descanso de 10 minutitos, ¿sí? Dale. Existe el límite de la función vectorial. Ahí está. Sí, solo sí existe el límite de cada componente. Bueno, el límite de la función vectorial es L rayita, o sea, es un número n dimensional. Pero si existe ese límite, va a tener que existir el límite de cada una de las componentes. Bueno, esto es una demostración, que la tenemos más abajo, pero que la vamos a obviar porque es una demostración que en un momento se tomaba. Aquí está, para el que la quiera después ver tranquilo, es una demostración. Pero importa el epílogo de esto. ¿Cuál es el epílogo? Una función vectorial. Acordate, primero, recordemos, ¿no? La función vectorial es una función que va de una sola variable a n. ¿De acuerdo? Si esa función vectorial tiene, existe su límite, tiene que existir el límite de cada componente, ¿sí? Bueno, acá está toda una demostración anterior, la vamos a obviar y simplemente nos vamos a quedar con eso. Cuando analicemos el límite de una función vectorial, vamos a analizar el límite de cada una de sus componentes. Ahí tenemos la representación gráfica, en este caso una función vectorial de dos componentes, y vos fijate, un determinado t, estás en el entorno de t0, y para un t cualquiera, la imagen es f de t, lógicamente, es un punto de la curva, porque la f de t es justamente la paramétrica de una curva. Y bueno, y ahí está L, que es un número de dos componentes, ¿no? Es un vector. Y ahí tenés la diferencia, f de t menos L. Bueno, sencillamente, gráficamente, significa que cuanto más te acerques a t, más se va a acercar f de t a L, y esa diferencia, f de t menos L, se va a ir achicando cada vez más. Bueno, eso es más o menos el espíritu de la función vectorial, ¿sí? Bien. Bueno, lo importante es este ejercicio. Este ejercicio número 11. No, subir un poquito. Ahí está. El ejercicio número 11, que te da una función vectorial, fíjate,
una función vectorial que va de una componente a 3 en este caso. Cada componente que es t sobre módulo de t, t por logaritmo de t, y 1 menos coseno de t, ¿sí? Es una función vectorial de 1 contra 3. ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Se escucha hasta ahora? Sí, sí, profe. Bueno. ¿Cuándo voy a decir que existe ese límite? El límite en un determinado punto no te lo da el punto porque el tipo quiere lo siguiente. Si vos mirás atentamente cada componente, ¿cuál es el dominio de toda la función vectorial? Vos tenés que cumplir con las 3 componentes. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Los reales Con cero positivos. no, Los cero no reales entraría positivos. y negativos tampoco. Claro, si uno miraría la primera componente y la última, te quedás con qué? Te quedás con únicamente todos los reales menos 0. Pero sin embargo tenés que cumplir con la del medio. Con la del medio tiene un logaritmo y el logaritmo te obliga a que t sea mayor que 0, ¿de acuerdo? Sí. Y el dominio tenés que cumplir con las 3, o sea, la intersección de las 3, o sea que el dominio sería mayor que 0. ¿Estamos? ¿Eh? Bien. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer este ejercicio? Ya sabes que el dominio es t mayor que 0. ¿Hasta ahí estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere hacer en este problema? Se fue la pantalla. ¿Estás ahí, Fede? Puede ser su conexión, profe. Sí, sí, yo la veo. Ah, ¿ustedes la ven? Bueno. Entonces ahí Sí. estoy de vuelta. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero agregar un punto más en el dominio. ¿Qué punto puedo agregar? El dominio esté mayor que 0, pero quiero agregar un punto. ¿Qué punto puedo agregar en el dominio? ¿Qué te parece? El Y 0 no aquel que está en el sea, dominio. Voy a intentar de que el 0 esté dentro de la función. Obviamente tengo que cambiar la función, porque así como está, el 0 está fuera del dominio. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Si existe el límite en el punto, voy a tratar entonces de redefinir la función y que la función sea igual al límite y ahí agregar un punto más en el dominio, que en este caso sería el 0. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, ¿cuál es mi misión? Ver si hay límite en t igual a 0. Si llega a haber límite, puedo redefinir la función, hacerla igual al límite y ganar un punto del dominio. ¿Estamos de acuerdo? claro, Sí. y se mantiene la continuidad de esa forma. Claro. O sea, por continuidad voy a tratar de agregar un punto al dominio, ¿sí? Obviamente la función original, así como está, el 0 no está en el dominio, yo voy a tratar de redefinirla. ¿De acuerdo? Profe, tengo una duda. Sí. Conceptualmente, ¿a qué te referís con ganar un punto en el dominio? No me queda claro Que, eso. que así como está la función, el 0 no está en el dominio. Así como está, el 0 está fuera. Pero si el límite existe, la discontinuidad va a ser evitable. ¿Por qué se llama evitable? Porque si yo obligo a la función a ser igual a su límite, hay un punto más que puedo agregar al dominio. ¿Se entiende? Ah, ok, o sea, redefinir la función y ahí ya tenés un punto Claro, más por de lo que eso, tenés que calcular. redefinirla. Bueno, entonces voy a hacer eso. Voy a tratar de buscar a ver si existe el límite, pero recién dijimos que el límite de todo el campo vectorial existe si existe el límite de cada componente. Bueno, cada componente, vos fijaste que es el límite de una variable, en realidad es el límite de algo conocido. Son 3 límites de análisis 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Claro. Bueno, me la agarro con el primero. T sobre módulo de T.
El que recuerde este límite en una variable se va a acordar de que este límite no existía. Este límite no existe en análisis 1, pues a la izquierda de 0 vale -1 y a la derecha vale 1, con lo cual diría que ese límite no existe. Pero sería un razonamiento apresurado, porque acordate que en la definición de límite analizo el entorno reducido, intersección dominio. Y como el dominio me deja fuera los negativos, el módulo de t nunca va a ser igual a -t, puesto que t es positivo. O sea que el módulo de t va a ser igual a t en las cercanías de 0. ¿Se entiende? En otras palabras, Todo lo que está a la yo puedo izquierda. tender, Sí. en otras palabras, yo puedo tender únicamente a t por derecha. ¿Sí? Porque por izquierda no estoy en dominio y cuando no estoy en dominio me lo saco de la cabeza. El dominio para mí, lo que no es del dominio no existe. Yo puedo analizar puntos siempre y cuando esté dentro del qué, del dominio. Entonces el primer límite no tendría problema y valdría 1. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. El segundo límite, la segunda componente, es t logaritmo de t. Otro clásico de análisis 1 es el famoso 0 por infinito. ¿Se acuerdan? Un 0 por infinito que había que hacer un pequeño artilugio matemático. ¿Cuál era el artilugio matemático? Tratar y que de de alguna forma nos llevarlo quede a infinito sobre infinitésimo. infinito sobre infinito. ¿Y cuál era el artilugio matemático? Hablando medio bestialmente, mandar la t al denominador en forma de 1 sobre t. ¿De acuerdo? Sí. En este sentido, derivo, ahora ya está, infinito sobre infinito, ahora sí puedo aplicar el famoso L'Hopital. Derivo arriba, derivada del de arriba, 1 sobre t. Derivada del de abajo, menos 1 sobre t cuadrado. Luego el t cuadrado pasa al numerador y el t pasa al denominador. Se puede simplificar los t y finalmente queda un t, un único t en el numerador. ¿Sí? Bien ahí. Y obviamente, cuando t tiende a 0, ese límite existe y vale 0. Entonces ya el primero existe, el primer componente. La segunda existe y voy a pelear por la tercer componente, que es 1 menos coseno de t. ¿De acuerdo? Y fíjate, otra vez, cuando t tiende a 0, es un límite 0 sobre 0, también puedo aplicar L'Hopital. Y ahí tendríamos un seno de t sobre 1 y ese límite también existiría. Entonces, si existen los tres límites, ¿qué puedes decir? Que el límite de la función vectorial existe y vale 1, 0, 0. Existe la función en el punto, ¿de acuerdo? Y ahora sí, voy a ganar un punto del dominio redefiniendo la función. Diciendo que la función vale igual que antes, t sobre el módulo de t por logaritmo de t, 1 menos coseno de t sobre t, siempre que t sea mayor que 0, eso ya lo sabíamos. Y la novedad ahora, que si t vale 0, la función vale 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Así que el dominio ahora son los valores reales mayores o iguales a 0. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Seguimos un poco más. Y ahora vamos con un problema que se las trae, no es tan sencillo. Profe, Sí. una consulta. Sí. ¿Podemos redefinir la función como querramos o según el límite? No. Vos podés redefinir la función siempre y cuando exista el límite. Si no existe el Sí, límite, no puedes hacer nada. Ok. No sé a qué te refieres exactamente, si es eso o otra cosa.
No, una vez que, por ahí era medio tonta la pregunta, pero una vez que encontramos que existe el límite, en vez Una vez que de... existe el límite, lo obligás a la función a que sea igual a su límite. Ok, listo. Yo estoy diciendo que la función ahora vale igual que el límite, ¿sí? Sí, para que sea continua, ¿no? Si lo redefinís con otro valor, también Claro, la redefinís, No, pero no, por supuesto, pero por así supuesto, es por supuesto. discontinuo, ok. Listo. Profe, Gracias. perdón, ¿me Sí. mostrás un poquito, un segundito cómo te quedó la tercera componente, el límite igual a cero? Que no lo terminé de ver. ¿Cuál? Claro, El ahí último? arriba. Te queda acá abajo, tiene una cero, y arriba. Ah, haces L'Hopital una vez y listo, te da cero. Claro, pues te queda un socio. Y otra, a ver, un poco, usemos los conocimientos de análisis 1. ¿Qué otra cosa se puede hacer acá? Ponerle que no te acuerdes del hospital y de paso repasamos un poquito análisis 1. ¿Qué otra cosa se puede hacer acá, en este límite? 1 menos coseno sobre t. ¿Qué otra cosa se podría hacer? ¿Qué te parece? Propiedades trigonométricas. Sí, es una trigonométrica, pero vos tenés 1 menos coseno. ¿Qué otra cosa típica se hacía? Multiplicar y dividir por 1 más coseno puede ser. Exactamente. Lo que se denomina multiplicar por el conjugado. Bueno, después inténtenlo hacer por el conjugado. Es otra forma de que podría resolverse ese límite, ¿sí? Pues te quedaría 1 menos coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Y abajo tenés un t dividiendo. Bueno, y ahí podrías pensar un poquitito cómo terminar con esto, ¿no? Porque arriba te queda una diferencia de cuadrados. 1 menos coseno cuadrado, que es el seno, ¿no? ¿O no? Seno cuadrado. Sí. Y con el t que tenés abajo, etcétera, etcétera, podés también resolverlo de esa manera. Ponerle que no te acuerdes de aplicar L'Hopital. Podrías hacerlo así también. ¿De acuerdo? ¿Eh? Todo eso es seno cuadrado. Y ahí usas el límite fundamental. Seno de t sobre t es 1. Y bueno, el seno, te queda un solo seno que al tenderte a 0 se hace 0, etcétera, 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 y terminarías con el mismo resultado, 0. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El otro ejercicio que vamos a ver, un ejercicio que lo vamos a resolver únicamente en forma gráfica. Es un ejercicio que tiene mucha tela para cortar, pero bueno, es un ejercicio que fíjate que la función vale raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, siempre y cuando estés dentro de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4, con y menor que 0. Pero acá la cosa consiste en que te avives, que te acuerdes, ¿qué era la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado? Acordate que f de x y después de todo es z. Si yo paso la raíz multiplicando, paso la raíz como exponente, me quedaría z cuadrado más x cuadrado más y cuadrado, ¿de acuerdo? Igual a 4. Y ahí sí te puedes dar cuenta un poquito mejor que se trata de una superficie esférica, ¿de acuerdo? Claro. Pero cuidado, que en realidad vos estás poniendo la raíz positiva, así que es únicamente la parte superior de la superficie esférica, ¿sí? Y si encima restringís el dominio porque te dice que eso únicamente es válido en x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4, e y menor que 0, de media superficie esférica, que te quedaría por considerar la raíz positiva, pasás a un cuarto porque te quedas nada más con esa especie de media luna negativa en el eje de la y. ¿Se entiende, chicos? Claro, sí. Y todo el resto, porque fíjate que la función está definida para todo R2, todo el resto de la función vale 0. ¿Pero qué es gráficamente f de xy igual 0? ¿Quién me puede decir que es gráficamente f de xy igual a 0? ¿Qué z es 0? Z0. ¿Qué es Z0, muchachos? Un plano.
plano X. Exactamente. Un plano z igual 0 es un plano. Entonces, gráficamente esto es un plano y que de repente en esa media luna, en esa media semicircunferencia, la función se eleva y produce una especie de arruga, una especie de salto, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Sí. Y bueno, lo que te pide que digas qué puntos son de discontinuidad en este ejercicio, pero de vuelta, es un ejercicio que tiene mucha tela para cortar, pero que visualmente sepas apreciar qué puntos son de discontinuidad, ¿no? Y fíjate que gráficamente, siempre y cuando esté fuera de la media luna, siempre y cuando esté fuera de la media luna, la función es z0. ¿Y qué es discontinuidad? Más allá de todas las definiciones y todo, ¿qué es una gráfica discontinua? Que tiene un quiebre, que tiene un salto, ¿no? Sí. Y fuera de la circunferencia, de la media circunferencia, la función es z0 y es como si fuese un plano horizontal en el piso. Y bueno, ese plano no tiene ningún salto, es algo totalmente terso, sin saltos. Entonces, siempre y cuando esté fuera de la media luna, la función es continua, ¿o no? Visualmente se ve que es un plano, el plano es algo continuo, ¿sí o no? Sí. Si estás dentro de la media luna, dentro, exactamente dentro, o sea, puntos lejos de la frontera, claro, el dibujito más a la izquierda, correrle un toque para la izquierda, claro, los puntitos esos dos, claro, esos dos, fíjate que esos dos también son continuos, porque cuando vos elevás la imagen con Z, caes sobre la superficie esférica, y la superficie esférica es algo continuo. Entonces, fuera de la medialuna esta de la semicircunferencia, tenés un plano Z0, es continuo. Dentro de la semicircunferencia tenés una superficie esférica que también es continua, no tiene ningún salto. ¿Dónde dudás? ¿Dónde hay un salto? ¿Dónde visualmente ves un salto? Exactamente, visualmente ves un salto justo en la línea que va de -2 a 2 de X en I0, y ahí te dice, bueno, siempre hago un pequeño cuentito de dos hormigas, ¿no? Las hormigas que se van a encontrar en el 0,0, y como la hormiga es un ser bidimensional, una de las hormigas viene por derecha y otra por izquierda. Una se acerca al 0,0 por el plano y está siempre en el piso. La otra, al chocarse con la esfera, empieza a subir. Y las hormigas no se encuentran. ¿Por qué? Porque una viene por el 0,0 por derecha y otro por izquierda, y una está 2 unidades más arriba, porque es una superficie esférica de radio 2, y la otra está más abajo. No se pueden encontrar. Pero no solo no se pueden encontrar si van por la línea azul, también no se pueden encontrar si van por la línea roja, y eso pasa con todos los puntos, salvo justo en el 2 o en el -2, donde la superficie baja del todo hasta el piso, y en ese caso las hormigas se podrían encontrar. Claramente, esa línea de X de -2 a 2 e igual a 0 es de discontinuidad. ¿Se entiende? Perfecto. Otra duda que podrías tener es en la frontera de la circunferencia en sí, o sea, la parte exactamente, la que está marcando ahí Fede. Genio, Fede es un muy buen intérprete, ¿eh? Y ahí tenés la duda, ¿eso será continuo o será discontinuo? Si las hormigas se quieren encontrar en un punto de ese borde, ¿se podrán encontrar las hormigas o no? Y deberían poder. La respuesta es sí, porque es como si fuese
un tobogán que va bajando con forma de semicircunferencia, mientras que el otro es una línea recta y terminarían encontrándose. Así que esa media luna, ese semiarco, esa porción de circunferencia, también es continua. Moraleja, el único punto de discontinuidad que tiene esto es x de menos 2 a 2 e y 0, que me Profe, parece que lo puse más abajo. Sí, tengo una duda respecto de lo último que acabas de decir. sí, Llevándolo al ejemplo de la hormiga, que es lo más sí, didáctico y lo que más se sí. entiende. ¿Cómo haría la hormiga para ir sobre la línea recta azul, por derecha me refiero, para Sí, poder bueno, terminar por arriba de la bueno, eso está bien, eso no me interesa. Fue o sea, la hormiga fue a parar arriba de todo. ¿Cómo? Con un helicóptero, no me importa. Agarró una grúa y la pusieron arriba de todo y la hormiga empezó a bajar. Eso no es mi problema, o sea, digamos, a mí mi problema es cómo llega al borde. La hormiga, ya no puede estar más en el piso porque la función es la superficie esférica dentro de la semicircunferencia. Entonces la hormiga está ahí arriba y tiene que llegar abajo de todo. Y la otra hormiga se encuentra en un punto de la circunferencia porque termina bajando, ¿de acuerdo? O sea, cómo llegó arriba de todo no es mi problema. O sea, digamos, yo estoy acercándome, porque esto de las hormigas es un cuentito, digamos, ¿no? Yo me estoy acercando tanto por un lado o para el otro, en ese punto de la circunferencia, y por donde me acerque me voy a encontrar. O sea, digamos, la imagen va a tender al mismo número en ambos lados. En uno en cero y en el otro también, porque en el borde de la circunferencia la superficie esférica baja hasta cero. Entonces, vaya por donde vaya, voy a tender al mismo número. ¿Se entiende? Perfecto, profe, se entendió a la perfección. No me ¿Sí? había quedado claro cómo es No, que, no, sí, sí, como que muchos tiene dos lecturas piensan que, distintas. claro, muchos se tragan el cuento, es un cuentito, ¿no? Como que la hormiga se mete dentro de la superficie esférica. No, la hormiga no se mete dentro de la superficie esférica, porque lo que o sea, la hormiga va a parar arriba de la superficie esférica porque la imagen es sobre la superficie. ¿Eh? No se mete adentro como si fuese una carpa, ¿no? O sea, ya un punto dentro de la circunferencia vas a parar a la superficie esférica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, a ver si bajamos un poquito más y un poquito para terminar esta clase. Bueno, acá está la explicación, ¿no? Todo esto que te dije de las hormigas te lo expliqué con palabras. Y ahí llega un último problema, que es una función, un campo vectorial. Un campo vectorial que va de dos componentes en dos. Es un R2 en R2. ¿Cuándo es un campo de R2 en R2? Cuando salgo de dos variables, X y llego a dos imágenes, digamos, F1 y F2, ¿no? O sea, salgo de XY, R2 y llego a R2. Cada una de estas componentes del campo vectorial, a su vez, es un campo escalar, porque es una sola imagen, que la puedo llamar F1 y F2, ¿de acuerdo? Y algo muy parecido al límite del campo vectorial, de la función vectorial, perdón. El límite va a existir si existe el límite de cada componente. Y como cada componente es un campo escalar, yo analizo de vuelta el límite de cada campo escalar y si existe el límite de todo el campo vectorial. ¿De acuerdo? O sea, en definitiva, tengo que ver si existe el límite de la primera componente y de la segunda. Si existe ese límite, va a existir el límite de todo el campo vectorial. Bueno, yo por eso elegí este ejercicio, porque la segunda componente, me la agarro primero con la segunda componente. Perdón, hasta ahora se entendió lo que dije, ¿no? Es parecido al ejemplo de la función vectorial. Tengo que analizar el límite de cada componente. Si llega a existir, existe el límite de toda la función vectorial. Obviamente me lo piden 0, 0, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahora se entendió, chicos, o no? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, me la agarro con la segunda componente. ¿Cuál es la segunda componente? E a la xy menos 1 sobre xy.
Lo escogí a propósito del ejercicio porque es un límite medio complicado, que para resolverlo hay que hacer lo mismo que hicimos con el seno en su momento, no sé si se acuerdan, hacer un cambio de variable. Porque obviamente si x tiende a 0, 0, x por y tiende a 0, e a la 0 tiende a 1, y acá tenés un límite del tipo 0 sobre 0, ¿de acuerdo? Pero el tema, al igual que en la función trigonométrica, yo no puedo aplicar directamente esa propiedad de una sola variable, porque son dos variables. No se puede aplicar L'Hopital a dos variables porque es una propiedad que se demostró en una sola variable. ¿Cuál es mi estrategia? Bueno, hacer un cambio de variable, llamar a x y u, y entonces en vez de dos variables voy a tener una sola. Teniendo en cuenta que si x y tiende a 0, x por y va a tender a 0, consecuentemente u también va a tender a 0. Entonces, digamos, no es el mismo límite, pero tienden a lo mismo. El límite de e a la x y menos 1 sobre x y lo puedo pensar como el límite de e a la u menos 1 sobre u, cuando u tiende a 0, una vez que efectúe el cambio. Y ahí, por supuesto, ahí sí ya aplico todas las propiedades que puedo aplicar, esas propiedades, el L'Hopital, por ejemplo, en una variable, y porque es un 0 sobre 0, y ahí de vuelta derivo arriba y derivo abajo, me queda e a la u sobre 1, y ese límite termina dando 1. O sea que el límite de la segunda componente existe. Bueno, pero ¿por qué empecé por la segunda y no por la primera? Y hice eso para que el problema no termine abruptamente. Porque si hubiese empezado por la primera, es un campo escalar que lo hicimos, fue uno de los primeros que hicimos. A ver quién se acuerda. ¿Ese límite existía o no existía? El límite de x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. No, no existía. Creo que se probaba No por caminos. existía. ¿Qué hacíamos para comprobar que no existía? Íbamos por qué. Por caminos. Por caminos. Y en ese momento tomamos camino igual a x e igual 2x, ¿de acuerdo? Me parece que igualmente lo hice más abajo. No, no lo hice. No lo hice, pero bueno, habíamos hecho eso en su oportunidad. Si volvemos un poquito para atrás, a ver, lo hacemos, digamos, en el aire. Si vos tomabas el camino igual a x, te quedaba x cuadrado sobre 2x cuadrado abajo, y por ese camino la función tendía a un medio, ¿de acuerdo? Y si tomamos otro camino, igual 2x, la función te quedaba 2x cuadrado arriba y x cuadrado más 4x cuadrado, ¿no? Me parece que te quedaba en definitiva 2x cuadrado sobre 5x cuadrado, exactamente. Y la función terminaba en 2/5, y otra vez, si el límite existe es único, si no existe, si no es único, no existe. La primer componente no tiene límite y eso te arrastra a que todo el campo vectorial no tiene límite. Bueno, el último punto de este pequeño revival lo vamos a dejar por ahora porque tendríamos que hablar un poco más de curvas parametrizadas y como que a mi entender es un ejercicio que para comprenderlo del todo tendríamos que avanzar un poquito más. Así que el último ejercicio, léelo si querés, miralo, andá mirándolo, pero vamos a verlo un poco mejor cuando avancemos un poquito más con la teoría. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Ok. Profe. Sí, Perfecto. profe. Entonces, ya con esto, salvo el último ejercicio, que también es casi el final de la guía, que lo vamos a dejar para un poco después, con esto ya tendríamos lista la unidad número 2. Y bueno, vayan haciendo los ejercicios de la unidad.
¿No será al pero revés? siempre haciendo los ejercicios del tipo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Algunos ejercicios medio raros que no vamos a dar demasiada bolilla, pero vayan haciendo los ejercicios del tipo que vamos haciendo acá en clase. Recuerden que también hay un apunte de ejercicios resueltos, también manuscrito. Eso, de tanto en tanto vamos a hacer alguno, pero eso sí es lectura obligatoria para el alumnado y yo cuento con que ustedes leen esos problemas resueltos, ¿sí? Para completar los conocimientos de esta unidad, ¿de acuerdo? Entonces, la clase que viene ya arrancaríamos con la próxima unidad, una unidad potente que es la de derivación, que ya empiezan a ser temas más picantes y más ya acorde con el parcial, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto, profe. Muy bien. Bueno, entonces por hoy cortamos aquí. Me despido, muchachos, de ustedes.